introducción, en la difusión de esta palabra, el garantismo es la otra cara del constitucionalismo. En las constituciones se proclaman, se establecen derechos fundamentales, el principio de igualdad, la dignidad de la persona, los derechos de libertades y los derechos sociales, derechos cui corresponden, lo dicho el decano, límites o vínculos, es decir, cui corresponden prohibiciones de hacer un paso atrás del Estado a garantía de las libertades y también vínculos, es decir, obligaciones de hacer un paso adelante del Estado. Por un lado, derecho penal mínimo, por otro lado, derecho social máximo. Estos límites y vínculos son lo que llamo garantías. Garantía es cualquier deber, prohibición o obligación correlativa a esas expectativas negativas o positivas en los cuales consisten todos los derechos subjetivos. Los derechos patrimoniales, como la propiedad privada, el derecho de crédito, nacen simultáneamente a sus garantías. El crédito simultáneamente al débito, la propiedad privada simultáneamente a la prohibición de limitar, de turbar el ejercicio del derecho de libertad, del derecho de propiedad. Los derechos fundamentales tienen otra estructura lógica. No son derechos que nacen simultáneamente a sus garantías. Diversamente de las garantías de los derechos patrimoniales, que nacen por efecto, conjuntamente a los derechos mismos, de actos hipotéticamente previstos, los contratos, los negocios, actos singulares, también públicos. Los derechos fundamentales son inmediatamente establecidos por normas categóricas, normas éticas. Por ejemplo, tenemos todos el derecho de libertad de prensa, de manifestación de la opinión, los derechos sociales. Estas normas que atribuyen a todos nosotros derechos fundamentales, estas normas no producen simultáneamente sus garantías. Las garantías de los derechos fundamentales requieren leyes de actuación, imponen a la política como razón de ser de su misma existencia, como razón de ser de este artificio que es el derecho, que es el Estado, la construcción de estas garantías a través de las cuales se construye la democracia. La democracia no es un hecho natural, no consiste simplemente en normas que proclaman derechos. La democracia es fruto de una construcción de estos deberes, prohibiciones y obligaciones, límites y vínculos a la carta de la esfera pública que corresponden a los derechos fundamentales y que son límites y vínculos obligatorios. Tomar en serio las constituciones significa considerar estos derechos como normas que imponen prohibiciones y obligaciones. No es suficiente declarar el derecho a la salud, es necesario. El derecho a la salud es un derecho que es simultáneamente un derecho de todos y una obligación del Estado de instituir el servicio de la salud obligatoria, gratuita, universal, igual por todo. La misma cosa se puede decir por el derecho a la instrucción.
perfino los derechos de libertad, los derechos a la vida, requieren leyes de actuación, derecho penal, la prohibición del homicidio, a garantía del derecho a la vida. Leyes de actuación que son obligatorias, cuya introducción es obligatoria, y cuya ausencia equivale a derecho ilegítimo, es decir, a una lacuna, un vicio de la misma naturaleza de las antinomias, es decir, de la producción de normas en contrasto con principios constitucionales, por ejemplo, el principio de libertad, el principio de igualdad. El paradosso del constitucionalismo es que ha introducido el espacio del derecho legítimo, en el sentido que no siempre, lamentablemente, muchas veces, el derecho vigente es también ilegítimo. Es decir, que la política, la legislación, produce leyes en contrasto con los derechos fundamentales. Violaciones por comisiones y violaciones también por omisiones. Por ejemplo, si no es construida el Estado social, es decir, el conjunto de instituciones de garantía de la salud, de la instrucción, que no son opciones políticas, son deberes, independientemente del carácter de derecha o de izquierda, conservador o progresista del sistema político, de la mayoría contingente. Entiendo decir que estos derechos designan lo que he llamado la esfera de lo no decidible, lo que cualquiera política, cualquiera mayoría no puede decidir, y lo que cualquiera mayoría tiene el deber de decidir. Este derecho legítimo es un defecto y también el grande vantaje de la democracia constitucional. Solamente en el Estado absoluto existe una legitimidad formal a priorística del derecho, porque el poder absoluto no tiene límites y vínculos, no tiene normas sobre su ejercicio. La Constitución rígida, que no casualmente sea realizada en países como Italia, como la Alemania, como la España, como el Portugal, en América Latina, después la Constitución de los 200, la refundación de la democracia, tal vez una descubierta también de estas constituciones, después los horrores del poder ilimitado, del poder absoluto, del poder despótico, del fascismo, del nazismo, del franquismo, de las dictaduras. Como nunca más a estos horrores. Esto nunca más ha tomado la forma de estos límites y vínculos, de estas garantías que deben ser introducidas y también respetadas, actuadas. Sin embargo, el terreno privilegiado, el terreno clásico en el cual el garantismo tiene su origen histórica, es el derecho penal. Debemos al pensamiento ilustrado la elaboración de la idea misma del poder limitado. El poder limitado por prohibiciones, condiciones sine qua non. Piensa esa pecaría. Poder limitado significa que en el siglo XVIII, cuando la función fundamental del Estado era el derecho penal, este terrible poder, como ha llamado Montesquieu, este terrible poder se justifica solamente si es limitado por prohibiciones de prohibir, prohibiciones de punir, prohibiciones y límites a la forma del proceso, y las garantías penales y procesales son todas límites que minimizan la violencia punitiva. El derecho penal tiene dos finalidades.
la finalidad obvia de la prevención de los delitos, y esta segunda finalidad, la prevención de puniciones arbitrarias, informales, excesivas. Esta segunda finalidad, que normalmente es trascurada, que es ignorada, cuando se habla de la justificación del derecho penal, se piensa siempre a la defensa social, a la finalidad de la prevención de los delitos. Pues bien, la segunda finalidad, es decir, la minimización de la violencia punitiva, es el fundamento de todas las garantías. En este sentido, garantismo penal equivale al derecho penal mínimo, una expresión con la cual debemos entender un derecho penal capaz de minimizar la violencia tanto de los delitos cuanto de las reacciones al delito. La violencia de los delitos y la violencia de las penas, minimizando l'área de lo punible a través de las garantías sustanciales, solamente los hechos, el principio de economía, de necesidad, de extrema ratio, solamente los hechos ofensivos, solamente los hechos materiales, solamente los hechos culpables, son límites, condiciones de punibilidad. Y también a través de la limitación del arbitrio judiciario, es decir, la carga de la prueba, el derecho a la defensa, el contradictorio, que son todas garantías que traducen en normas jurídicas principios elementares de la lógica inductiva. Es decir, son garantías no solamente de inmunidad contra el arbitrio, también de verdad naturalmente, con muchas comillas, una verdad la más probabilística, la más plausible posible. Esta verdad depende de la técnica del procedimiento, que requiere la carga de la prueba, la presunción de inocencia, la publicidad, la oralidad, el derecho de confutar, el derecho, son la traducción procesal de los clásicos modus ponens, modus tollens, es decir, de los principios de la lógica inductiva, los cuales comportan que la verdad procesal, la verdad fáctica, no es demostrable. Debemos ser conscientes que el proceso no puede lograr la verdad absoluta. Es una verdad relativa, la más creíble posible, gracias a estas garantías, mas seguramente debemos considerar un principio de la deontología judiciaria, la costumbre de la duda, es decir, l'idea, la conciencia del carácter relativo e imperfecto del proceso, que es el carácter relativo e imperfecto de cualquier conciencia empírica. Solamente en la lógica, en la matemática, que son tautológicas, se puede hablar de una verdad absoluta. En la investigación empírica, historiográfica, científica y obviamente judiciaria, podemos adquirir solamente verdad relativas. Esto hace del proceso un momento importante que comporta la minimización del arbitrio respecto a técnicas sumarias del juzgamiento. Pues bien, este modelo, que es el fruto de muchos 6 siglos, al menos 2 o 3 siglos de elaboración teórica, hoy es en crisis en todo el mundo, es en crisis en Italia, creo también en Argentina, en España,
en crisis por muchas razones, en crisis por la inflación legislativa, por la pérdida de capacidad regulativa del derecho, o por el disesto del lenguaje penal, que es un lenguaje oscuro, tortuoso, y sobre todo es en crisis también por una política irresponsable en materia penal, lo que llamamos el populismo penal, es decir, la idea que la mano dura puede ser la forma más eficaz de lucha contra la criminalidad. La mano dura frente a la criminalidad de la rúa, la criminalidad de los pobres, la criminalidad de subsistencia. Creo que esto es un vicio de racionalidad. El derecho penal no tiene la misma capacidad preventiva por los derechos de la rúa, de la calle, de los delitos, scusate, de la calle, los delitos de subsistencia, todos los delitos de colores blancos, es decir, la corrupción. La capacidad de prevención es directamente proporcional a la exigibilidad de la conducta non delictiva, máxima por los delitos que pueden ser omitidos, los delitos de la corrupción, obviamente los delitos de la violencia, mínima por los delitos determinados de la pobreza, de la emarginación. La mano dura produce solamente la ilusión de una respuesta que es muy conveniente por el consenso electoral, tanto cuanto es totalmente inútil a fin de la prevención, y produce solamente la percepción del Estado como enemigo, la reducción del sentido cívico, del sentido de pertenencia a una comunidad. Si a la pobreza se responde solamente con la represión, si está, como en Estados Unidos, en Italia, una población carceraria que es totalmente hecha de pobre gente. Respecto a esta delincuencia, la respuesta no puede ser solamente penal, debe ser sobre todo social. Existe una conexión entre el garantismo liberal y el garantismo social, entre el derecho penal mínimo y el Estado social máximo. Cuanto más eficaces son las garantías de los derechos sociales, tanto más se produce con el sentimiento de igualdad un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de no deviancia. La deviancia es producto, es una obviedad de esta percepción de exclusión. Cuando las personas son excluidas de la sociedad civil, son expuestos y dispuestos a hacer incluir en las sociedades inciviles de la criminalidad organizada. Está una relación directa entre exclusión social y criminalidad, y una relación directa entre inclusión social y reducción de la criminalidad. En este sentido, yo creo que la verdadera política de seguridad pública sería una política de seguridad social, una política de seguridad social que se manifiesta en inversiones en las garantías de los derechos sociales, ante todo la salud, la instrucción y la subsistencia, es decir, la renta de ciudadanía de los que no tienen empleo. Estos son gastos obviamente onerosos por la balanza estatal. Sin embargo, son también, contrariamente a un lugar común muy difundido en la ideología odierna, son las inversiones más productivas. Los gastos sociales, la instrucción, la salud, no es un lujo, es el presupuesto mismo de la productividad individual. L'Italia, il mio paese, era un paese muy pobre cuando no estaba el Estado social, cuando no estaba la salud garantizada, no estaba la instrucción, estaba un analfabetismo majoritario.
la riqueza dell'Italia, come dell'Espagna, della Francia, dell'Alemania, è totalmente dependiente dalla costruzione dello Stato sociale. La garantia della salute, dell'istruzione, della sussistenza è una condizione elementare della produttività individuale e conseguentemente della produttività collettiva e del crecimiento economico. Esta è un'ovvietà che, sin embargo, è contraria al sentido común secondo il quale solamente los países ricos pueden soportar estos gastos por los derechos sociales. Existe, insisto, una conexión entre garantía de los derechos sociales y garantía de los derechos de libertad a través del derecho penal mínimo. Otra cuestión que la cual deseo tratar en esta ponencia es el nexo entre garantía de los derechos y separación de los poderes. La separación de los poderes, la idea de Montesquieu, es una condición del ejercicio de la garantía. Las garantías requieren independencia de las mayorías contingentes. Pues bien, a propósito de esta cuestión de la separación de los poderes, yo creo que debemos actualizar, modificar la vieja tripartición de Montesquieu. Todos nosotros, la historia de la democracia y el Estado de Derecho, debe a Montesquieu esta grande intuición, la idea de la separación del poder, que es una idea conectada a la idea del poder limitado. La idea del poder limitado y también la idea de la separación. Separar los poderes significa limitarlos. Montesquieu ha escrito L'Esprit des Lois en 1748 in una situazione totalmente differente. Non esisteva la democrazia, non esisteva un capitalismo globalizzato, non esistevano los derechos sociales. Los tres poderes eran el legislativo, el ejecutivo, el judiciario, y Montesquieu ha teorizzato la necessità dell'autonomia del poder legislativo dal potere esecutivo, che era detenuto dal monarca, che teneva una legittimazione totalmente differente dal potere legislativo, e ovviamente del potere giudiziario da ambos, dal potere legislativo e esecutivo. Hoy yo creo que debemos replantear esta separación en dos direcciones. La primera tiene que hacer con los poderes, con el sistema de los poderes públicos. El poder legislativo y el poder ejecutivo tienen la misma fuente de legislación en democracia, es decir, la representación popular. En la democracia parlamentaria, como en Italia, España, está un nexo de fiducia entre el Parlamento y el gobierno, quindi no está separación, está condivisión. Se puede hablar de funciones del gobierno y reproducir la vieja idea gobernaculum jurisdictio respecto a funciones de garantías, los cuales se son desarrolladas con la construcción del Estado social y sobre todo con la estipulación constitucional de los derechos sociales, de los derechos fundamentales, que requieren la creación de instituciones de garantías, se son desarrolladas en el sentido que hoy no están solamente instituciones de garantías secundarias, es decir, jurisdiccionales. Yo creo que el futuro de la democracia depende sobre todo del desarrollo de instituciones de garantía primarias, es decir, la escuela, la salud, la subsistencia, la garantía del medio ambiente, que son instituciones que en la historia del Estado de Derecho, siendo imposible que se colocasen en el legislativo o en el ejecutivo, se son desarrolladas al interno de este gran contenedor que es la pública administración, es decir, el ejecutivo. Pero estas instituciones requieren garantía de independencia, institución de garantías primarias, como la jurisdicción.
el fundamento de la separación de los poderes estatales es la diferente fuente de legitimación. La fuente de legitimación de las funciones del gobierno, la legislación, la innovación, nuevas normas, la esfera de lo decidible en los límites con los vínculos expresados por los derechos fundamentales. La esfera de las instituciones de garantía, sea primaria, sea secundaria, no es la voluntad de la mayoría. Los derechos fundamentales son derechos de todos, son la base, el fundamento de la igualdad y requieren instituciones cuyo gobierno, cuya organización no puede ser un hecho de mayoría, no pueden ser expresión de la mayoría, debe ser expresión de los intereses de todos. Tiene como fuente de legitimación la aplicación de la ley, la igualdad, tiene como fuente de legitimación la legalidad, piénsase a la salud de la escuela. Y naturalmente la independencia, su forma más clásica, es el requisito clásico de la jurisdicción por su fuente de legitimación, que no es la autoridad, es la verdad, no es la innovación jurídica, no es la aplicación, es decir, la conciencia del hecho sottopuesto a juicio. Estas son separaciones que es necesario garantizar contra la disolución del Estado social que por parte de las funciones del gobierno está produciéndose en todos los países europeos. También, yo creo, en muchos países de América Latina, la crisis se manifiesta a través de una política económica impuesta de los mercados que se resuelve en una reducción de los derechos fundamentales que permitida da esta confusión, esta falta de separación entre instituciones de garantías primarias e instituciones de gobierno. La segunda dirección de la separación de los poderes, también extraña al horizonte de Montesquieu, es la separación radical entre poderes políticos y poderes económicos y financieros. Esta separación hace parte del constitucionalismo profundo, no de la democracia, del Estado moderno antes que de la democracia. El Estado moderno è nacido como esfera pública separata y sobreordinata respecto a la esfera económica del mercado. El tránsito del Estado patrimonial, del Estado feudal al Estado de derecho se ha producido con esta separación y esta sobreordinación a garantía de la competencia misma entre empresas. Hoy esta relación se ha invertida. No son los estados que garantizan la competencia entre empresas, son las empresas que meten en competencia los estados, decidiendo de investir sus capitales en los países en los cuales es más fácil explotar el trabajo, inclinar el medio ambiente, corrompir los gobiernos, y la libera circulación de los capitales ha producido el carácter sobreordenado y global de los poderes económicos, que por su asimetría con los poderes políticos, con la política del derecho, que tiene ancora un carácter local, en ausencia de una esfera pública a su altura, y también por las políticas mismas de los gobiernos que han establecido la circulación, la libre circulación de los capitales, han cambiado las reglas de los bancos, aboliendo la distinción entre bancos de risparmios y bancos de especulación. A través de todas estas medidas se ha producido la que hoy es la verdadera causa de la crisis de la democracia y del Estado de Derecho, es decir, la inversión entre economía y política. No son los gobiernos democráticos, no es la política que gobierna la economía, es la economía y la finanza que gobierna los estados, gobierna e impone sus políticas antisociales
como si la ley migratoria fuese la verdadera grundnorma, la verdadera norma fundamental. Yo creo que esta separación es necesaria por restablecer el primado de la esfera pública contra la tentación de la privatización de todo, privatización también de las garantías de los derechos fundamentales, que en el momento que son monetizados no son fundamentales, se transforman en derechos patrimoniales, no son la base de la igualdad, se transforman en la base de la desigualdad, como son todos los derechos patrimoniales. Restablecer esta separación de los poderes es necesario por reproducir la jerarquía de los poderes, es decir, los poderes sociales, piensas a los partidos, como fuerza de control sobre los poderes políticos. También esta es una separación necesaria. Los partidos políticos deberían tornar a ser órganos de la sociedad, tal vez normas que imponen un estatuto interno de democracia, imponen también formas de incompatibilidad, de separación entre cargos partidarios y cargos electivos, por restablecer la mediación representativa, la responsabilidad de los elegidos respecto a los electores, por restablecer el primado de estos poderes sociales y también de los derechos sociales que son subordinados al artificio jurídico respecto a la política, y también el primado de la política, de la esfera pública respecto a los poderes económicos. Poderes económicos que son derechos fundamentales, los derechos de iniciativa económica. Sin embargo, son también poderes, y como todos los poderes requieren garantías. Deseo concluir con esta tesis muy elemental. Todas las garantías son al mismo tiempo garantías de los derechos de las personas y límites y vínculos a los poderes. Naturalmente, esta inversión hoy tiene muchas dificultades, en el sentido que tiene como dificultad principal la oposición de intereses muy fuertes de carácter económico, de carácter financiero y también de carácter político, porque la política se es subordinada a la finanza y a la economía. Sin embargo, hoy la respuesta racional del Estado de Derecho, la respuesta de esto nunca más, que ha sido formulado después el nazismo, el fascismo, hoy es más urgente que más. Más urgente perché están catástrofes irreversibili che se la politica non retoma su rol de garantía, su rol de gobierno de la economía, de la política, su rol de implementación de las garantías de los derechos sociales, pueden ser catástrofes irreversibles. Piénsase a las catástrofes del medio ambiente. Un crecimiento indefinido es incompatible con un planeta finito. Es una obviedad. Todos los cienciatos pronostican catástrofes irreversibles si no se ponen límites, vínculos, si no se introduce la idea de bienes fundamentales, bienes demaniales de carácter planetario, de carácter europeo, de carácter regional, si no se sustrae al mercado bienes y derechos vitales, cuya garantía es garantía no solamente de la democracia, también de la sobrevivencia del planeta y obviamente de la paz. También estos grandes horrores del terrorismo, es como la criminalidad, es siempre un producto de estas aporías irrisoltas. Debemos ser conscientes que este modelo normativo del constitucionalismo diseña una utopía positiva que no puede ser realizada nunca más perfectamente. Siempre debemos hablar de un grado mayor o menor. Sin embargo, es la única respuesta racional a la crisis de la democracia, que puede ser también la crisis de la paz y la crisis de la sobrevivencia misma de la humanidad.
esta creo que puede replantear sobre la base de un hecho nuevo en el mundo, el hecho que está un interés general compartido por todos, sin diferencia de naciones, de nacionalidad, de religión, de lengua, de cultura, a la sobrevivencia del planeta, el solo planeta que tenemos, a la convivencia pacífica, siempre más en peligro porque esta sociedad global es siempre más integrada. Esta razón de ser del artificio jurídico que ha sido utilizada da Hobbes al inicio de la edad moderna, es decir, la garantía de la vida, de la seguridad de las personas, es hoy más actual que nunca, y creo que esto requiere una responsabilidad muy fuerte, obviamente de la política, también de todos nosotros como ciudadanos, y particularmente por la ciencia jurídica, que tiene el rol crítico y projetivo de este gran edificio crítico de las lesiones, del derecho ilegítimo, de lo que ho chiamato derecho ilegítimo, por comisión o por omisión, y projetivo también de las garantías de esos derechos a través cuya construcción se produce la construcción no solamente de la democracia nacional, estatal, también de la democracia supranacional y de la sobrevivencia misma de la humanidad. Gracias de todo.